modelación del terreno, cálculos de los volúmenes, la modelación de cómo llenar esos espacios, qué infraestructura, qué adecuaciones hay que hacer ahí, obviamente para presentar todo eso a Cornare y que sea la autoridad ambiental pues quien avale estas estrategias y pueda otorgar la ampliación de la vida útil o la licencia ambiental, porque vida útil hay, que haya la ampliación de la licencia ambiental. Como lo dice el gerente, pues ya hemos venido conversando con Cornare directamente, pues accediendo al expediente, dos expedientes que reposan allá sobre el relleno sanitario. Se va a analizar también conjuntamente con la Secretaría de Planeación todo lo que tiene que ver con los usos del suelo y implementar, como lo decía el gerente, aquí yo creo que hay una estrategia fundamental y es también hacer todo lo posible para que al relleno lleguen la menor cantidad de residuos posibles. Eso solo se logra hacer con unos buenos procesos de capacitación y sensibilización a los habitantes del municipio, fortaleciendo a los recicladores de oficio, que haya una buena separación en la fuente y que se aproveche la mayor parte del residuo orgánico, que es alrededor del 55% de la masa de residuos, el reciclaje es alrededor de un 20, un 25%, y el resto que es el inservible, que ese sí efectivamente llegue al sitio de disposición final. Con eso se logran varias cosas, disminuir los impactos ambientales de ese sitio, tema de olores, tema de lixiviados, paisajísticamente y el manejo, obviamente, en la medida que eso se logre, pues el manejo y la operación del relleno, cuando ya hablamos de un tema pues más técnico de densidad de los residuos, ¿no? El parámetro clave y preciso que indica la operación del relleno es la densidad, es en un metro cúbico cuántas toneladas de residuos logramos acomodar. Entonces es muy importante eso y en la medida que el reciclaje no llegue, que el orgánico llegue a la planta de compostaje, pues eso nos va a permitir tener una mayor densidad en esos residuos, hacer una mejor ocupación del espacio y con eso ampliar la vida útil. Y si controlamos los impactos ambientales en olores y lixiviados, pues obviamente la autoridad ambiental, digamos que va a haber mucho más fácil el otorgamiento de esa ampliación de la licencia ambiental y habilitar ese otro espacio que ya permitiría tener una vida útil ya no de 2 años, sino 10 años, 8 años aproximadamente. Como lo dice el gerente, pues son datos que simplemente ahora de lo que tenemos visualizado inicialmente nos permite establecerlo, pero una vez estén los estudios o los análisis ya tendremos el dato preciso. Uno de los productos y de los entregables o los resultados de este estudio es que hay que tener un dato preciso de la vida útil, los parámetros de operación, la densidad de los residuos, la cantidad de lixiviados que se generan, las chimeneas, todo esto que lleva pues a que el relleno sanitario sea lo mejor operado posible en cumplimiento de la normatividad, de la estructura tarifaria y de la licencia ambiental. Julián, yo quisiera antes de que se pierda en este momento, que usted nos haga el aporte, pues con Julián nos hemos ya cuando le tocaba hablar a él ya se para de la silla. Pero sí, respecto a este tema hemos venido pues compartiendo mucha información con planeación y específicamente con Julián. Yo quisiera que Julián también pues nos haga un aporte al respecto de tanto reflexión que hemos hecho. Buenas tardes, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Ayer me delegó la directora pidiendo excusas al honorable consejo por no poder asistir. Tuvo una reunión imprevista así de la noche a la mañana por temas de la cancha de fútbol, del proyecto que se está ejecutando, pues porque en estos momentos he estado acompañando a los ingenieros que están haciendo la parte hidráulica, cómo van a hacer las aguas, la salida de las aguas, entonces tuvo que salir imprevisto. Buenos días para todos, buenas tardes para todos. El municipio de San Luis cuenta con un relleno ya desde la época de Julio Martínez fue el que construyó. Inicialmente estos temas eran algo más, no eran pues como tan exigentes, sí requería que el municipio tuviera un inicio donde depositar las basuras porque lo veníamos haciendo, disponiendo donde quisiéramos. En el momento bajamos aquí, yo recuerdo de pequeño, bajamos aquí donde está ahora una construcción de Amado Henao, creo,
ahí era donde el municipio tiraba, que alguna vez fui a mirar unas abejas que iban allá y todavía se veía basura vieja, muchas bolsas viejas y acondicionado ya con la tierra. Esto se ha ido creciendo conforme el pueblo ha crecido, el municipio de Cornare, digamos, porque la gobernación también le mete mucho a esto, hasta la época a finales del 90 que empezó la guerra nuevamente acá, recuerdo que hablaban mucho de convenios, de separación en la fuente, de reciclaje, de tratamiento de los residuos sólidos, de los residuos orgánicos, o sea, todo empezó muy clave, pero después en la pandemia, en la época de la violencia, esto bajó. La población se fue, dejaron de volver a insistirle a la gente que reciclara porque realmente no había población y no había como muchos recursos para hacerle eso. Ya empezaron nuevamente los retornos de población y la normatividad empezó a verse más exigente. Aquí usted ya tenía que clasificar los usos del suelo y ese suelo tenía que ser acorde a este parámetro que se utilizaba, de que hay unas normas que empezaron a ajustarse o a crearse debido a que estábamos viendo unos rellenos sanitarios mal administrados, algo también que fue lo mismo que pasó en estos momentos en nuestro municipio, en la época del exalcalde Carlos Mario Gómez Urrea, que cerraron el relleno, que eso le costó al municipio un buen dinero. Esto fue debido a un tema de tomas de decisiones que de pronto no le gustaron al dueño, porque antes era un arriendo. O sea, yo alquilaba un predio para que el predio funcionara y poder tener todos estos sistemas de tratamiento y poder ir cumpliendo acorde a la norma que era. El relleno sanitario ha tenido grandes inversiones después de ese tema porque fue un juez el que lo cerró. Yo me imagino que en su momento los secretarios o los alcaldes que veían venir este tema no creían que en algún momento se iba a cerrar y fue el juzgado el que inició el proceso de cierre y clausura y el municipio tuvo que empezar a depositar en otros rellenos sanitarios. Se habilitó un espacio, se fraccionó el predio, se sacó una escritura nueva y se empezó a depositar nuevamente, pero en el relleno contiguo al relleno que clausuró el juez. Esto hizo, el municipio empezó a nuevamente retomar, a hacer fuerza al tema de campañas, porque empezaron a ver que el relleno se le estaba reduciendo la vida útil. Siempre se han hecho, al principio se hacían cálculos muy básicos, no cubicaban muy bien, no compactaban, no separaban, entonces esto hizo que el relleno fuera perdiendo capacidad útil muy rápido, muy corto tiempo. Pero ya se han visto nuevas técnicas, nuevos tratamientos, nuevas formas de trabajar, más no tanto como el tema de educación ambiental, que es lo que más se ha fortalecido en esta administración, porque se le ha dado demasiado interés, que tenemos a una persona trabajando el PEJIS constantemente, teníamos, que esa es la que me estaba llamando, y yo quería saber cuál fue el asunto y por qué renunció. La promotora de eso, o lo que escuché hace rato en el CIDEAM, es que se cansó de que la insultaran. Pasa algo parecido a lo que está pasando con el tema del espacio público en el control. Nos estamos viendo a una población que puede que no sea la misma población que estamos educando, sino una población flotante, pero entonces empezamos a ver población insultando a empleados o a trabajadores que lo que queremos es cumplir con unos lineamientos acordes a la norma y que no nos vayan a generar un desoriente en el tema de los tiempos y el cronómetro, pero esto no se ha podido subsanar. Antes hemos necesitado desplazarnos hacia la autopista porque controlamos demasiado basura, encontramos demasiada basura tiradas en la autopista y la misma empresa de servicios públicos tuvo que iniciar un proceso de recolección de basuras en la parte de la autopista, en la parte, creo que también la parte de arriba del Manizales de Buenos Aires, no, por ahí no, o sea, esto va haciendo que lo que teníamos antes dentro de una población estipulada, capacidad de producción por persona, ya se nos amplía las veredas, ¿cierto? Y en las veredas están también botando orgánicos a la basura. Entonces estamos trayendo casi que lo que podemos abonar o compostar en el mismo sitio, no nos está sirviendo. Ya ahora el relleno, pues recuerdo que por ahí en el 2020 me dijeron a mí cuando era director que para el 2023 se le vencía la licencia. Se le presentaron unos estudios a Cornare porque el relleno todavía cumplía con la capacidad de
de seguir recibiendo el mismo material. Cornare la fue ampliando, en estos momentos vamos a diciembre. Y eso es lo que nos dijeron la semana pasada en una reunión que tuvimos con muchos profesionales y de distintos municipios, que nos explicó el funcionario de Cornare. Los municipios están, de la Universidad de Antioquia, Guillermo, no recuerdo el nombre, él nos explicó que en los municipios lo que están haciendo es extender la vida útil de alguna manera, la licencia ambiental, porque la capacidad sí puede, pero la licencia la han ido yendo, bajándole, disminuyéndole, compactando. O sea, se pueden hacer trabajos, pero eso sí, metiéndole más recursos, que eso es lo que en estos momentos el municipio tiene interés de continuar con este tema, de darle una ampliación, pero necesitamos determinar qué tanta capacidad tiene en estos momentos por persona, por tiempo, para saber hasta dónde Cornare, con acuerdo a los lineamientos técnicos que pide Cornare, que nos pueda dar una vida útil o prolongar la vida útil del mismo relleno. Estaba hablando con el compañero, nos dijeron también lo que decíamos, el tema de apadrinar a un reciclador. Eso es una estrategia muy interesante, porque yo lo conozco, entonces yo ya le voy a guardar lo que de pronto él puede servir, o él me va a decir a mí. Alguna vez tuvimos una reunión aquí de reciclaje con unos funcionarios de la Universidad de Medellín, donde él nos exponía que las personas no están separando bien. Una cosa es que uno entienda que las basuras son recicladas, pero ¿qué tipo de basuras? Porque salió Ferney, el reciclador, a decir, pero es que las personas creen que este tipo de basura se recicla, y un reciclador lo primero que hace es desecharlo. Entonces uno queda como, ¿sí lo estoy haciendo bien o no? Porque es que esto es la cantidad de tarros, de colores que cambian cada tiempo, y la población cambia, de pronto en otros donde estaban no lo están haciendo bien, y a veces uno se confunde de tantas cosas, y eso nos está recortando la vida útil de relleno, que todavía podría ampliarse. Entonces, en el momento lo que tenemos con la administración es continuar haciendo campañas de educación ambiental, continuar hablándole a la gente, continuar con la recolección de basuras en la autopista, porque igual de esto no nos sirve a nosotros tener un corredor justo en la jurisdicción de San Luis, donde vemos regueros y regueros de basuras. Eso no es conveniente para el turismo, ni tampoco para temas ambientales, ¿cierto? Esto va directamente, esas basuras van a la fuente, y así como pasa allí, quién sabe cuántos años esto va a pasar. Y así como está pasando aquí en San Luis, está pasando en otros municipios. Básicamente llegará el día que obligarán a las empresas a dejar de producir materiales que no sean degradables, porque los mismos municipios o la misma población va a tener que pagar esa basura, o esas bolsitas que están utilizando para guardar, ya las van a tener que pagar, pero desde el inicio de la producción del producto o del artículo que le están vendiendo. Entonces, a la fecha lo que tenemos para mejorar o hacer ese plan de contingencia, acorde a lo que pide la norma y Cornare nos está exigiendo para que se amplíe la licencia ambiental, es un convenio con servicios públicos donde cubra los posibles lineamientos o requisitos técnicos que nos den, y que podamos salir avantes en una extensión de tiempo, porque esto va a ser siempre así, de tiempos, se va a ir extendiendo, la pueden seguir continuando 1 año, 2 años. También entiendo que con el tema del señor, en inicio se le hizo la expropiación, en estos momentos tenemos un convenio, porque el CISCRO está funcionando y el municipio le está haciendo un aporte en recursos grandes y fortaleciendo a través de Cornare, de que podamos los orgánicos tratarlos y generar esos compostajes para nuevamente llevarlos a los proyectos productivos agropecuarios del municipio. No descansamos, esto sigue cada vez más. También nos hablan un tema de que en las noches se están depositando cierto tipo de material, que de un principio se ha dicho que no, pero después se dicen que sí, pero ha sido muy complejo por lo mismo, porque todo el mundo quiere casi que le reciban. Yo recuerdo una vez cuando empezó servicios públicos en el 2012 con Carlos Mario, pues yo hablo de lo que conozco, ¿cierto? Pero todas las administraciones de alguna manera han hecho. Clasificaron y recogían solamente la bolsa que era del día. Ah, es que son orgánicos. No, es que yo solo le recojo orgánicos. Allá fueron todos y le tiraron las basuras a servicios públicos y se las dejaron allá.
le tocó poner una cámara de vigilancia porque al que tiraba nuevamente allá lo iban sancionando. Pero ya con eso se ve un punto muy frágil o muy difícil, que es hacerle cambio o el chip a la población, que la población no está acogiendo ese tema de campaña, no lo estamos, o no sé si de pronto ustedes concejales ven que falta algo, fortalecer más. La misma profesora en el CIDEAM hace rato nos decía, la hija de doña Luz Dari, la que era Alba Lucía, nos decía, podemos coger a este grupo de jóvenes en el colegio y trabajar. Las juventudes en estos momentos es lo que más debemos nosotros fortalecer en el tema de reciclaje, porque ellos son los que vienen dentro de las casas y ayudan a que los papás les den pena, física pena, porque ella decía, es que yo les digo, tráigame el jabón, tráigame el aceite, que ya quemaron para hacer jabones. Ah, no, que es que nosotros no producimos. Tráigame un certificado de su papá que dice que no. Y allá llegaban nuevamente con el aceite porque les daba, o si lo botaban, los desechaban. O sea, hay que mirar, no sé, de qué manera podemos mejorar esto, porque así salgamos adelante este fin de año con el tema del relleno sanitario. Sé que más adelante va a ser otro problema y va a seguir. Todo el mundo espera a que tengan cada media cuadra un sitio donde canecas vamos a almacenar basuras por tonelada, y no es posible. Los que andamos con los perritos, que nos toca a veces las bolsas, nos toca andar con la bolsa y llevarla. Es que se nos olvida a veces llevar la bolsa a la basura, pero por lo menos se recogió y se llevó y se dispuso bien cuando nos acoge pues de hacerlo, ¿cierto? No sé, de pronto alguna pregunta. Diría yo, para concluir lo que dice Julián, a quien agradezco su reflexión, que tampoco podemos ser tan injustos con la población de San Luis. Aquí, así sea en un proceso un tanto lento, hemos venido avanzando. De hecho, aquí llegan visitantes de otros municipios y observan con beneplácito la forma en que se separa acá en San Luis, ¿cierto? De todas formas, sabiendo o reconociendo todo lo que nos falta, también tenemos que reconocer que hemos avanzado. Aquí es muy frecuente conocer las experiencias de muchas casas donde los residuos orgánicos los mantienen en el congelador a la espera del día en que es menester sacarlos, el lunes y jueves, ¿cierto? Entonces diría yo que tampoco podemos ser tan fatalistas ni tan pesimistas con lo que se ha venido avanzando hasta ahora. Es cierto que hay algunos ciudadanos muy incultos que terminan agrediendo verbalmente, por ejemplo, las campañas que estuvo adelantando hace poco la funcionaria Gladys Gómez, que en un ejercicio casi que de apostolado, con megáfono en mano por todas las calles de San Luis, invitando, educando, haciendo pedagogía. Y yo sé que eso sí, de alguna manera da frutos. De hecho, ya ustedes han tenido la oportunidad de visitar el relleno, de visitar la zona de compostaje, el Ciscro, y es bastante significativo y considerable la cantidad de residuos orgánicos que se convierten en abonos que a su vez nos sirven para entregárselo a las comunidades campesinas y cofinanciar estos proyectos PRISER que se hace con Cornare. Es un apostolado, como dice Julián, una actividad permanente de no parar. Aquí permanentemente estamos haciendo campañas e intervenciones en los medios de comunicación, en la emisora, en el periódico, en el canal de televisión, permanentemente en nuestras facturas de servicios públicos. Estamos todo el tiempo recalcando el asunto, y yo sé que el asunto se va multiplicando. Ustedes mismos, como dirigentes naturales de acá de la población, sé que también hacen el trabajo con sus familias, con sus barrios, con su entorno, y de alguna manera se ha ido avanzando. Yo estoy seguro que hacia futuro, y vuelvo y retomo lo que decía Julián ahora, que a su vez lo manifestaba la profesora del colegio, los jóvenes son un buen cultivo en las familias para estar concientizando a los adultos de la necesidad de la protección del medio ambiente, de la naturaleza, y que eso conlleva a que seamos juiciosos con el
la separación de residuos. Estamos avanzando, yo diría que a manera pues como de informe para ustedes, decirles que aproximadamente por el volumen que vemos que aún le cabe al actual vaso, estamos pretendiendo, y es la solicitud que le vamos a hacer a Cornare a través de Juan Fernando, que ya viene teniendo acercamientos con los funcionarios de allí. Pretendemos que esa licencia ambiental que se vence a finales de este año nos la dejen prolongar por 2 años más, y que ese vaso que se cerró por orden judicial, es más incierto pues el tiempo que podamos calcularle a ese vaso que se cerró, y que ahorita, haciendo unas adecuaciones técnicas generosas con el tema ambiental, que nos pueda generar otra cantidad de años adicionales como solución. Diría yo que esa es como el plan a corto y mediano plazo que tenemos con respecto al tema del relleno sanitario. Ya lo otro es que nos toca estar muy juiciosos, por ejemplo, con temas como nuestro único carro compactador, el cual pues somos muy celosos y muy prudentes con el mantenimiento del carro para que la parte mecánica del carro no nos genere en un momento dado una complicación con la recolección de residuos. Pero hasta ahorita el carro nos funciona. De pronto sí hemos venido compartiendo con el alcalde la necesidad de pronto de gestionar uno de mayor volumen, que no tenga que hacer tantos viajes, sobre todo el día miércoles al relleno. Pero por la parte mecánica del carro actual, es un carro que todavía nos funciona, ¿cierto? Señora, estuvo varado esta semana, pero se varó, digámoslo así, de la mañana a la tarde. En la tarde ya nochecita se logró desvarar, era un asunto de programación electrónica del computador del vehículo y se logró. Ayer, por ejemplo, tampoco recogió residuos orgánicos, pero era porque estaba en una de estas revisiones periódicas para obtener el SOAT y la revisión técnico-mecánica. Pero en general el carro nos funciona, el operador, el conductor, es una persona de amplia experiencia y muy cuidadoso pues con el vehículo, y con el que tenemos toda la consideración para no negarle nada a ese carrito que es parte de la vida y de la calidad de vida pues de nosotros los sanluisanos. Ya las inquietudes que ustedes tengan, ofreciéndoles disculpas de no haberles entregado con tiempo un escrito sobre el plan de contingencia, podría decirles que es el documento que ahorita estamos elaborando y está en ejecución. Elkin, ¿por qué no hacemos la otra presentación para dar solo una intervención por concejal? Porque quizá haríamos 2 y nos llevaría mucho sacar lo del plan de contingencia para el tema de agua potable. Claro que sí, señor presidente. Con respecto al agua potable, este documento sí se los compartí pues en estos días anteriores. Este es un documento de 39 páginas, donde buena parte del documento pues está atendiendo a las exigencias técnicas que nos exigen para la construcción de estos planes, donde hay generalidades del municipio, digamos los objetivos que se pretenden con un plan de estos de contingencia y frente a esta época climática que estamos viviendo no solamente en San Luis, en el país entero, sobre este llamado fenómeno del Niño, y que se dice que a continuación de este fenómeno del Niño nos vendrá un fenómeno de la Niña también muy cruento, con mucha abundancia de lluvias. Entonces, no sé si tocarles someramente el asunto, yo contarles más o menos las estrategias que yo me imagino que a ustedes les inquieta por estos días que todos hemos, digámoslo así, soportado la exageración de sol y de escasez de lluvias, y que por ahora se han dado cuenta pues que no nos hemos visto abocados a racionar agua en el municipio. Antes de hacerle pues como un repaso a este documento, donde hay cosas pues que ya ustedes en su tiempo puedan darle un repaso general a todo, al
soporte normativo que tiene todo lo que tiene que ver con este plan, ¿cierto? Que tiene que ver con normas constitucionales, con normas nacionales, con normas departamentales, pero que por lo pronto les cuento lo que hemos venido haciendo, las estrategias que hemos venido estableciendo y que, como bien lo dice este documento, no descartamos que en cualquier momento lleguemos a unos extremos tales donde nos toque racionar agua, para lo cual tenemos acá en el documento planificado hacer unos racionamientos por sectores. Ya hemos tenido amplia experiencia en que, producto de que nuestras tuberías, nuestros circuitos de acueducto son bastante vetustos en algunos sectores, cada que le cerramos el tanque, en la planta de tratamiento a todo el sector completo, corremos el riesgo de que con este fenómeno que se llama el golpe de ariete, cuando las tuberías nos cogen aire, que nos puedan reventar especialmente las mangueras más vulnerables, las acometidas, e incluso en el interior de las casas, las mangueras que van al sanitario, al lavamanos, ¿cierto? Entonces nosotros en este documento, como ustedes podrán tener acceso a ello, o los que ya lo hayan estudiado, pues que lo compartimos en el transcurso de esta semana, tenemos ahí localizados unos sectores para no quitarle el agua por completo a toda la población, y nuestra estrategia de racionar agua es por sectores y por horas de poco consumo en las viviendas, ¿cierto? De 9 a 11 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Por lo pronto no lo hemos tenido que hacer. Lo que hemos venido haciendo, se los comparto. Ustedes bien saben que en el municipio tenemos 2 plantas de agua potable, una en la fuente de la Quebrada La Cristalina y otra en la fuente de la Quebrada La Risaralda. Mientras la una nos alimenta aproximadamente el 75% del casco urbano, la otra nos alimenta el 25%, que es la Cristalina. Esos circuitos funcionan independientes el uno del otro. El uno abastece la parte alta del municipio, lo que es el sector del barrio obrero y de la Casa de la Cultura hacia arriba. Esa es la Cristalina, la que nos alimenta, lo que les digo, aproximadamente el 25% del casco urbano. Y la otra planta, la Risaralda, nos alimenta el otro 75%, que es desde la Casa de la Cultura hasta abajo, sector del Coliseo, y hasta la parte inferior por este lado, barrio, sector San Joaquín, sector Belén, que es bastante amplio pues el circuito que abastece la Risaralda. Lo que hemos venido haciendo es que hemos estado, como los 2 circuitos se conectan, tenemos unas válvulas que en cualquier momento podemos hacer que se compartan aguas, o que simplemente se separe la línea divisoria de los 2 circuitos. Desde lo técnico no es conveniente compartir las aguas de los 2 circuitos. Lo que hemos venido haciendo es que, como el límite es en la esquina de la calle 19, a la altura de la carrera 21, para que tengan buena ubicación, es donde queda el depósito de materiales de Johnny. Ahí queda una válvula que hace o que nos sirva de límite el circuito de la Cristalina de esa carrera hacia arriba. Lo que hemos estado haciendo es abrir con frecuencia esa válvula y cerrar una que tenemos en la esquina de la Casa Cural, al frente del negocio conocido acá como Mi Barrita. Eso nos permite que con suma frecuencia le quitemos 11 cuadras o 11 manzanas al circuito de la Risaralda y se los pongamos a la Cristalina. Como la Cristalina tiene una planta más pequeña y un tanque de almacenamiento más pequeño, de 108 metros cúbicos, mientras que el otro es de 236 metros cúbicos, lo que hacemos es que tan pronto el tanque de la Cristalina se nos empieza a agotar, volvemos a devolver las válvulas, porque para ese entonces ya hemos tenido muy recuperado el tanque de la Risaralda, y de esa manera es como nos hemos venido, digámoslo así, bandeando, ¿cierto? Por esa razón es que, habiendo
tuvimos una temporada como de más de 4 semanas sin que hubiese ocurrido precipitaciones en el municipio. Las lluvias fueron completamente escasas hasta ahora, hace muy poco tiempo, que ahí previo al sábado en que vino Serenata, nos empezaron a llegar pues unas lluvias que nos han de alguna forma refrescado mucho, pues como las montañas y las cuencas que alimentan nuestras fuentes, ¿cierto? Entonces, porque tenemos también planeado otra estrategia que todavía no la hemos tenido que utilizar y que tiene que ver con habilitar uno de los tanques de la planta de la Risaralda, que es el que se usa como floculador. Hay un tanque, yo no sé si ustedes cuando han ido a la planta de tratamiento saben que la planta se compone de varios componentes y uno de ellos, aparte pues del desarenador, que es por donde se entra, hay una parte que se usa cuando hay intensas lluvias. Cuando hay intensas lluvias, baja avalancha por la quebrada, baja mucho sedimento de las montañas y el agua nos llega turbia. En ese tanque floculador que tiene un montón de celdas metálicas que obligan a que el agua serpentee y que se le agrega un sulfato que se llama sulfato de aluminio para que se le quite la turbiedad al agua y pueda llegar limpia a las casas. Ese tanque normalmente se usa solo en épocas de lluvia. Ahorita estamos haciéndole una limpieza rigurosa a ese tanque en los ratos que nos quede pues como agua disponible, porque ahorita andamos tan juiciosos con el tema de racionar el agua que lo tenemos que hacer pues como también bien planificado, especialmente en las noches, que es cuando menos consumo de agua hay en la población. Entonces lo que estamos haciendo es haciéndole una limpieza rigurosa a ese tanque floculador al que le caben aproximadamente 45.000 litros de agua, un aproximado de 45 metros cúbicos, para que en un momento dado y con ayuda de una bomba sumergible nos ayude a reforzar ese tanque. Nosotros veníamos desde la empresa de servicios públicos insistiéndole a la alcaldía municipal y haciéndole pues como los estudios respectivos a través de la oficina de planeación para considerar la posibilidad de construir un tanque adicional de almacenamiento, especialmente en la planta de la Risaralda, que es la más grande y la que más alimenta población en el municipio. Sin embargo, ese es un proyecto que tiene un costo significativo y que nos ocasionaría pues una cantidad de tiempo para construirlo. Hemos considerado, lo hemos planteado, de que podría ser incluso en fibra de vidrio para hacerse más rápido, pero mientras no lo hayamos hecho, que nos podría servir pues como para mantener un agua almacenada, un agua tratada almacenada, y en un momento dado mitigar la posibilidad de tener que racionar. Por lo pronto tenemos esto como digámoslo así, como un plan B, aparte pues de lo que ya les dije, de estar moviendo los límites y compartiendo sectores del pueblo por parte de la otra planta de tratamiento. Estamos considerando la posibilidad de estar llenando ese tanque como un tanque adicional de almacenamiento en épocas de intensa sequía, ¿cierto? En estos días de poca intensidad de lluvias. Sin embargo, yo en el plan les puedo ir contando esta parte inicial, es como toda la normatividad que tiene que ver con este tema pues que nos regula a nosotros y que nos obliga a las empresas de servicios públicos. Hay mucha inseguridad aquí en el mobiliario del Consejo. Ah, es que sí, pero se le cayó el tornillo. El tornillo se aflojó, parece, ¿no? Ah, caray.
Bueno, prosigo, señor presidente, con la presentación de este plan, que me parece pues como que sería un poco tedioso ponernos a leer el plan, porque ya casi todos ustedes tienen el documento y lo tuvieron Sí, el en estos documento días se le hizo llegar a previos. todos. Quería contarles como estas particularidades de lo que venimos haciendo, y lo cual hasta ahoritica veo yo por lo pronto como un poco, digamos lo que solucionable el asunto de la contingencia, de que en un momento dado tengamos que racionar agua. En el peor de los casos también, como ustedes pudieron observar en el plan, está todo minuciosamente planeado en un momento dado de que tengamos que aislar el acueducto de algunos sectores, también contar con la ayuda de los bomberos para estar repartiendo agua en carro tanque en los diferentes sectores que en su momento se tenga que retirar el servicio, ¿cierto? Pero por lo pronto, y con toda la intensidad de sol que hemos tenido, mire que no lo hemos tenido que hacer. Incluso cuando hemos tenido que cerrar el tanque, ha sido más por daños que se nos han presentado, y que depende de la ubicación donde sea el daño, ha habido necesidad, pues en estos días hubo necesidad un día de cerrar el tanque por completo, pero fue un asunto de 2 horas, pero no fue porque no tuviéramos el agua en el tanque de almacenamiento, sino porque para hacer la reparación teníamos que vaciar un tubo que hacía parte de los tubos de la red principal. No sé, señores concejales, si quieran, aquí en el documento está pues todo lo que tiene que ver con los riesgos que hemos identificado, como en la matriz de identificación de riesgos, todos los conceptos que se manejan en estos temas, y como toda la teoría que tiene que ver al respecto, ¿cierto? Las escalas de probabilidades, los niveles de riesgos, aquí está pues como todo, en caso tal de que alguno necesite algún tipo de explicación, estamos aquí como dispuestos, pero por lo pronto compartirles que yo sé que esto es una preocupación de todos, no solamente por el calor que nos toca soportar a cada uno, sino también por la comunicación que todos estamos recibiendo de manera permanente en los medios de comunicación. A su vez hemos estado también acompañando pues los medios de comunicación, invitando a la gente con el tema del aprovechamiento del recurso tan valioso, de evitar desperdiciar agua de tantas maneras que se hacen, ¿cierto? Yo sé que incluso en el momento en que nos tengamos que ver abocados a empezar a suspender el servicio por sectores, muy seguramente hasta esto servirá para que la gente tome conciencia de tomar baños cortos, de ser disciplinados con el lavado de los recipientes en la cocina, del lavado de andenes, del lavado de fachadas, del lavado de vehículos. Pero por lo pronto es lo que les puedo compartir con digámoslo, con esta situación que se nos deja venir, donde diría yo que en la mayor parte del país será mucho más. Afortunadamente pues contamos con unas fuentes hídricas que, si bien es cierto los caudales están supremamente bajos, ha sido suficiente para mantener abastecido al municipio. Hemos detectado que en nuestro municipio tenemos unas pérdidas considerables de agua. Lo que les decía hace rato, tenemos algunas redes vetustas, algunas redes que ya van estando obsoletas, algunos daños no los logramos detectar fácilmente. Como ustedes bien saben, San Luis está construido como sobre una gran base de filtro, sobre un gran enrocado, y muy esporádicamente logramos darnos cuenta de daños que no salen a la superficie, sino que se van por el fondo de la tierra y que se nos hace bien complicado detectarlo, ¿cierto? Esas pérdidas de agua también hemos estado tratando de ser juiciosos con el asunto, aparte de estar invitando a la población a que nos reporten los daños que conozcan
también a invitar a la población a que denuncien actos fraudulentos. Algunos ciudadanos se toman, digámoslo así, la mala maña de hacer fraudes, y entonces cuando una persona tiene una entrada de agua que no está siendo pasada por el medidor de acueducto, es muy fácil que se desperdicie agua en este tipo de situaciones. Esta es una tarea que nos compete a todos, ustedes como dirigentes, las entidades que tenemos que ver con el asunto, en planeación, en la SAT, en la empresa de servicios públicos. Esta es otra de nuestras estrategias para evitar en un momento dado tenernos que ver abocados a racionar agua. Entonces no sé, señor presidente, si ustedes tienen a bien en algún punto del documento concentrarse o algún tipo de inquietud o de aporte con el tema que estamos viviendo actualmente. Pues entonces abramos el espacio de los concejales para las preguntas. Si los que ya vieron el documento tienen alguna consulta, la pueden hacer. Concejales, se abre el espacio para los que quieran preguntar algún tema. Concejal John Jairo y sigue el concejal John Frank. Muy buenas tardes, gracias presidente, gracias a los invitados. Sí, en uno de los apartes donde ustedes tienen el número de suscriptores, habla de más de 3.000, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿ese es el número de suscriptores que están conectados a las dos fuentes? Y quisiera que usted me dijera, digamos, cuál es el promedio de usuarios que están conectados al acueducto de San Luis. Porque, digamos, si tienen 3.200 suscriptores, los usuarios deben de superar los 6.000, ¿cierto? Poniéndole un promedio de 2 por suscriptor. Bueno, si son 4, entonces quiere decir con 12.000. Entonces, y en cuanto a lo que ustedes hablan, por ejemplo, yo creo que no hay contingencia que valga si no hay una solidaridad del usuario, porque cualquier empresa puede hacer el esfuerzo que haga, más cuando hablamos de un acueducto. Si los usuarios no nos ponemos la mano en el corazón y nos solidarizamos y organizamos el consumo de agua, desde ahí parte el éxito de cualquier estrategia que se invente. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor concejal. John Jairo, de paso pues darle la bienvenida por acá, que no lo había visto, y me alegra mucho que esté acá. John Jairo es experto en el tema de acueducto, es el que ha llevado pues el acueducto de Monteloro, y él bien sabe la necesidad que se tiene en una población de estar concientizando a la gente con el cuidado del agua. John Jairo, vea, en el municipio, en el recaudo que nosotros hacemos en la empresa, tenemos inscritos 3.613 suscriptores. Aquí no tenemos un censo exacto de la población que tenemos, por lo que uno podría calcular, podría uno decir que por vivienda sea 3.5 personas, ¿cierto? Lo cual nos llevaría a decir que tenemos una población aproximada de 12.000 y pico de habitantes, ¿cierto? De los cuales un 25% de ellos están, digámoslo así, que un aproximado de 12.000 habitantes, que un 25% sean 3.000 habitantes, son alimentados por la planta de tratamiento de la Cristalina, y el resto, que serían los otros 9.000, por la planta de la Risaralda, ¿cierto? Entonces ese es más o menos como el dato que acá tenemos, no lo tenemos exactos. Los datos que nos puede ofrecer el CISBEN también son muy poco fiables, digámoslo así, en el sentido de que acá también nos llega mucha población de la que se llama flotante, que sobre todo los fines de semana se aumenta muchísimo la población del municipio. No tenemos como el dato exacto de cuál es la población, pero más o menos por el número de suscriptores que tenemos, sabemos que deben ser más las viviendas y las familias del municipio, porque estamos en esa tarea un poco misionera de estar entrando cada vez más familias, más viviendas que comparten un mismo medidor entre dos viviendas, por ejemplo 3 de un mismo edificio. Es una tarea en la que hemos venido desde un comienzo trabajando. Como usted bien dice, si no
se concientiza a la población misma de la necesidad de racionar, de arreglar los dañitos que tengan en sus empaques, en sus fugas, de incluso denunciar a los vecinos que sepan que despilfarran agua porque tienen un cobro por cargo fijo, que de paso se ha dicho es ya muy poquito el porcentaje de personas que están en esa situación. La mayor parte de la población de San Luis ya está con medición de agua, lo cual cada vez nos ayuda más a que las pérdidas sean menores, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que reconocer que hay muchísimas pérdidas que se nos sale de las manos. Eso aquí de vez en cuando resulta alguna persona denunciando que hay un chorro de agua saliendo por allá a la orilla de la quebrada La Cristalina por el sector de la Ochoa. Entonces, mientras alguien no nos informe sobre eso, era imposible detectar esas fugas que no nos salen en la superficie. Franklin iba así. Concejal Franklin, bien puede. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para los que nos ven por las diferentes redes sociales y al equipo que nos acompañó el día de hoy de Servicios Públicos. Yo solamente quiero como hacer dos preguntas. Es con respecto a la renovación de la licencia, más o menos en qué tiempo tenemos subsanado el documento para presentarle a Cornare con los requerimientos para la ampliación de la licencia. Posterior a esto tenemos que la licencia es hasta diciembre del presente año, entonces yo considero que debemos de tener una agilidad, digamos, apremio, porque en caso tal de que se niegue o no, pues no sé qué va a pasar ahí, cómo vamos con el siguiente plan. Entonces esa es como una de las preocupaciones y meterle la ficha por ese tema. Y el segundo tema, si bien es cierto que aún no ha habido racionamiento de agua, porque se han tomado algunas medidas, el líquido cada día se seca más, y por más que tengamos planes, por más de que de pronto los usuarios sean muy conscientes, la población cada día crece más, no va a haber el líquido apreciado para cubrir las necesidades. Han hablado mucho de una quebrada, que era la Sierra, si no estoy mal, que es como la fuente salvavidas para el municipio de San Luis. Yo sí quisiera ver desde servicios públicos y en articulación con la administración qué han hecho para proteger esa quebrada, o qué estudios, digamos, han empezado a proyectar, porque nos puede pasar lo mismo que nos puede estar pasando con el relleno hoy en día. Ya estamos sobre el tiempo y no sabemos hoy o mañana hasta dónde nos vaya a venir un fenómeno de esta naturaleza. Y entonces, sí, es que habíamos visualizado o teníamos visualizado, pero ¿qué hemos hecho para que esa reserva se conserve? ¿Y qué hemos hecho para empezar los planes para, digamos, tener ese plan ahí activo? Esa es como mi inquietud, presidente. Concejal, bueno, en cuanto a lo del tiempo, sí, como usted lo dice, pues ya los tiempos están cortos, pero precisamente por eso desde días anteriores hemos venido adelantando pues temas. De hecho, ya habíamos hecho algún monitoreo en el relleno sanitario desde el año pasado, porque la empresa pues conoce muy bien esa necesidad, y anticipándose a eso hemos hecho monitoreos, cálculos de topografía, volúmenes, cálculos de vida útil. Pero para responder puntualmente en cuántos meses, yo considero que aproximadamente 2 meses podríamos ya ir teniendo la documentación para presentar, para hacer la primera entrega a Cornare. Entonces ese sería pues como el tiempo que tendríamos estimado. Que también sería bueno que le contara al honorable consejo de los acercamientos que ya viene teniendo usted con algunos funcionarios, y que ellos ya, de funcionarios de Cornare, ¿cierto? Y nosotros ya hemos hecho reunión con la Dirección de Licencias Ambientales de Cornare,
que es en la oficina con quien está a cargo ese trámite del relleno sanitario. Bueno, y ya pues tuvimos, ellos ya saben que el proceso se iba a dar inicio, ya nos están entregando pues y recopilando la información de todo el expediente para poder hacer la revisión y darle cumplimiento a cada uno de esos requerimientos pues, que ellos han venido haciendo durante este tiempo. Pero bueno, ya Cornare sabe, ya se están adelantando la gestión y ya se tienen datos, ya tenemos datos de los volúmenes de residuos que se disponen en el relleno, tenemos ya datos de varios meses del crecimiento de los usuarios. Ahí obviamente tenemos que articularnos también con planeación, con distintas dependencias de la administración para determinar la proyección del crecimiento de población, porque como bien lo decían, pues la empresa tiene la información de suscriptores que no refleja, digamos, de forma directa la cantidad de población que se está atendiendo. Y además hay que tener en cuenta también lo que bien decía el ingeniero, la creciente demanda por la generación de residuos en la zona rural. Entonces acá hay varios fenómenos. Entonces, por ejemplo, para enlazar los dos temas, por ejemplo, con el tema de residuos sin graficar, ustedes tienen una curva creciente que es de crecimiento de población flotante y permanente con la consecuente aumento en la generación de residuos, y una curva decreciente con que se va agotando la vida útil. El punto de quiebra es cuando se cortan esas dos curvas. Y en el tema de acueducto ustedes tienen la misma población creciente con esa demanda creciente, obviamente porque ustedes están en un piso térmico, en una zona que tiene unos hábitos de consumo de agua mayores y la consecuente pues que se va agotando la oferta de agua. ¿Cuál es el punto clave en ambos procesos? Es ser conscientes frente al manejo de los residuos y frente al uso del agua. Entonces digamos que todo eso tiene relación en el tema de residuos y con el relleno sanitario. Eso todo ha sido objeto de análisis y hemos ido procesando esa información para poder presentarle unos cálculos sólidos a Cornare que le dé tranquilidad, y obviamente ahí nace también los compromisos por parte de la empresa de la administración para cumplir con ese plan de acción que se le plantee a Cornare y poder garantizar esa buena operación del relleno y la conservación de esa vía útil. Pero de todas maneras, de fondo, es una situación que nos involucra a todos como habitantes del municipio para cada uno aportar su granito de arena y conservar o hacer uno suficiente del agua y conservar esa vida útil del relleno sanitario. Pero concejal, como le digo, más o menos, obviamente pues es algo que podremos ir revisando en el tiempo, pero se estima que en unos 2 meses ya se puede ir teniendo ya una formación consolidada. Concejal, bien pueda terminar. 2 meses, o sea que estaríamos hablando aproximadamente de noviembre ya. Estamos terminando agosto, octubre. Mire que, bueno, y ojalá pues que esto le quede de ejemplo o le sirva, que lo que más influye en una administración es la planeación, porque si para cumplir los requerimientos, todo lo que jurídicamente es complicado, uno conoce el tema, entonces estamos prácticamente sobre la marcha para poder poner en marcha o que continúe ese relleno. Entonces desde el año pasado se le estaba influyendo acá que eso que usted está haciendo, o esa empresa lo que está haciendo en este momento, debió de empezó desde el año pasado, para no estar así tan apretados y no estar así tan cogidos, de qué manera podamos subsanar de una manera tranquila y no apresuradamente, porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces siempre lo más importante de una administración es la respectiva planeación, y ojalá pues que quede de ejemplo, y que si se logra el restablecimiento de la licencia de este relleno, no esperar hasta que se le vaya a cumplir la vida útil, sino empezar a la par con el otro. Muchas gracias, presidente. Quisiera que me comentara lo de... Le voy a dar la palabra a la secretaria para una cosa técnica, si son tan amables. Señor presidente, en plenaria se registra la asistencia de la concejala Gladys en la sesión. De la concejala Luz Alzate, disculpen. Bueno, continuamos. Señor concejal, la quebrada esa que usted llama la sierra se llama la confusa. La hundida. O la sierra. Yo he visto por ahí en unos planos que llaman la confusa. Y la sierra, yo creo que fue un nombre que se le dio desde décadas pasadas, cuando ahí quedaba la sierra
el acerrío que tenía este señor don Jesús Gómez. Pero bueno, Es independiente la del base de nombre. datos del IGAC. ¿Cómo? Hablamos de la base de datos del IGAC, que es la que relaciona ese nombre. Pues cierto, porque igual el IGAC es el que… El Agustín Bueno, Codazzi. es la misma fuente, pero lo que es que démosle respuesta porque sí nos interesa. Entiendo que cada quebrada se llama La Confusa. Pero bueno, de ese tema, yo sé que todos le hemos coqueteado a esa idea, ¿cierto? De que en un momento dado, o hacer una planta en ese lugar, o traer un trasvase, que es traer una conducción de agua de una quebrada a la otra en épocas extremas, como en épocas de sol. Estos temas, pues los hemos compartido con la alcaldía a través de planeación, y es un tema muy del resorte digámoslo así, de la administración municipal. Este es un tema que lo hemos venido compartiendo, no solamente esto, hemos compartido también con la alcaldía la necesidad de pronto de que construyamos, y para eso necesitaríamos definitivamente el concurso de la administración, no solamente para estas ideas, sino también, por ejemplo, subir la bocatoma de la Cristalina e incluso a la Risaralda en un punto más alto, por ejemplo, ¿cierto? Que subir la planta de tratamiento de la Cristalina a un punto más alto, porque por el sector San José se viene urbanizando mucho ese sector hacia arriba y ya por gravedad no les podría llegar el agua allá, ¿cierto? Son algunas de situaciones que se han venido detectando por parte de la empresa de servicios públicos y que de manera permanente se la hemos venido socializando a la administración municipal. El tema en este momento, digámoslo así, que está en la etapa de la idea, está en el tintero. Pero ahí sí quiero intervenir. No es idea, ya están los estudios, los dejó Maximino Castaño en el 2017. Se hicieron los estudios desde la sierra a transbordar para sacar la fuente, trasvasaba la Risaralda y sacaba de servicio la planta La Cristalina. Está de planeación, pagamos unos recursos grandes para esos estudios y tendrán que buscarlos ahí en planeación porque están ya hechos. Julián de pronto nos sabe decir algo, No, porque no, yo he no. averiguado en planeación. Por lo general yo hablo de lo que sé Estaba que la Estaba corporación el Talíbar habla. Toro y de director de planeación, los trajo por este consejo. Entonces me imagino que en 7, 8 años no los van a votar porque son los estudios donde se ha pagado mucho recurso. No son 2 o 3 pesos, porque ¿qué ha pasado al transcurso del tiempo? Le hemos invertido toda la plata del plan departamental de aguas al saneamiento, pero no hemos visto el crecimiento del municipio para el tema de agua potable. Ya se acabó la vida útil de la tubería, se acabó la vida útil de las plantas, decían que era 25 años y desde el 2000 al 2026 ya vamos cumpliendo ese tiempo. Y en ese estudio estaba todo ese tema de transborde de agua, lo hicieron, se pidieron los permisos para los estudios, están ahí, lo que hay que buscarlos, porque no creo que un documento público se pueda perder así como así. Yo lo mismo que usted está diciendo, señor presidente, se lo escuché a Carlos Gómez, el operador de la planta de tratamiento de la Risaralda, que incluso me contó que él sirvió de ayudante a comisiones de topografía que estuvieron en la zona. Producto de eso yo he indagado en planeación y hasta el momento no he podido conocer información al respecto. Vamos a continuar con… Ahorita, El Julio. año, de pronto el año, si recuerda, concejal, solo eso. ¿Quién? El año para buscar dentro de los documentos de planeación. No, es Pues, que lo que dice Elkin es cierto. Aquí hubieron operarios de la planta que estuvieron de ayudantes para hacer ese estudio. Entonces, en alguna parte tiene que estar ese documento. Concejala Gladys, bien. Gracias, presidente. Pues yo he visto que en esa administración esos estudios sí se pierden, porque pues ya varias veces se han preguntado por cosas, por dotaciones y se pierden de una administración en otra. De ahí es donde cobra importancia los empalmes, porque realmente también se presentó el gravísimo error que en esta administración mucha gente de las que recibió no fueron los que continuaron en
en los puestos, que eso fue lo que pasó con turismo. La formación que se entregó de turismo también estaba perdida y apenas se vino a recuperar hace poquito, entonces eso sí puede pasar, no debería, pero sí pasa. Yo inicio por decir que aquí hay que empezar a dar claridad como a dos cosas que son diferentes. La primera es el tema de la licencia y la segunda es el tema de la reapertura del relleno. Son dos procesos diferentes para que no enredemos también como o no quede la sensación ahí de que son las mismas cosas. El primero que hay que resolver es el tema de la licencia, ese es el que nos urge tanto. Yo sí, la verdad, dudo mucho que en 2 meses se pueda realizar porque acá estuvo Cornare y siempre dijeron que era bastante dispendioso el proceso para que ellos iban a generar pues como toda la disposición, pero sí es bastante preocupante que apenas estemos iniciando pues como con ese proceso, porque lo mencionaba el concejal Franklin y acá dentro del archivo pues que solicité a Cornare, eso no es de ahora, realmente todas estas administraciones cuando se cerró el vaso fueron casi 2 años en los que estuvo Cornare, hágale requerimientos, lea, les vamos a cerrar y como que nadie creía hasta que nos cerraron. Entonces ahí es donde uno se preocupa porque llevamos también todo este tiempo insistiendo sobre lo mismo. Yo sí quisiera, don Elkin, que usted nos dejara como la claridad porque se generó una confusión acá en el Consejo. Cuando nosotros le preguntamos, específicamente yo le pregunté quién era el responsable de iniciar el proceso para la licencia, pues por competencia le tocaría planeación. Hice la misma pregunta a planeación y planeación nos contestó que era usted. Entonces, ahora sí me gustaría saber quién cogió esa bandera y a quién le podemos hacer los requerimientos, pues porque ahí sí me quedé yo como embolatada, porque yo decía acá, pues por competencia el relleno es de la administración como tal y servicios públicos tiene otras funciones. Entonces sí me gustaría saber con el compañero el tipo de contrato, con quién lo contrata usted, con la administración, con servicios públicos, porque ahí sí me gustaría que fuéramos como dejando esas claridades y si solamente se va a enfocar en el tema de la licencia o también va a tocar el tema de la reapertura del vaso, eso por un lado. También me gustaría de don Elkin que nos diera claridad frente al tema que se ha mencionado tanto acá con Río Claro, si ya se están generando los cobros, si ya la empresa de servicios públicos está recibiendo los respectivos pagos de esa vereda y si ya se han hecho los acercamientos con San Francisco para mirar a ver cuál es la posible solución, si nosotros vamos a seguir recibiendo los residuos de Río Claro por pues casi que por nada, o si vamos a hacer un proceso administrativo para que ellos realmente dispongan de sus residuos, porque tenemos un problema grande que no tenemos nosotros ni cómo resolver a nivel interno y estamos resolviendo los del vecino. Entonces sí me gustaría saber si se ha adelantado algo respecto a eso, porque yo no soy tan optimista, por ejemplo, con el tema del manejo de los residuos. Yo no sé si es que nos hemos vuelto más cochinos, hay menos cultura. El día que se generó el incendio, aquí abajo, venía subiendo y ahí en la carretera, colchones tirados, colchones, muebles, o sea, como una cosa súper rara, y si usted se va por cualquier parte, incluso uno puede mirar atrás de la Tebaida, por Sopetrán, cantidades de basura. Entonces yo, y lo he dicho muchas veces acá, ya tenemos que empezar de la pedagogía a la sanción también, porque también me preocupa, no sé qué tan cierto sea y me gustaría que de pronto si tiene la información con el tema de los residuos de las carnicerías, que nuevamente se está presentando esa problemática, saber si eso es cierto, porque yo creo que hay que empezar a sancionar. Aquí hay que empezar a instalar cámaras dentro del relleno, no sé, a mirar a ver, porque usted lo está diciendo, se está generando una cultura de rechazo frente a la legalidad, pero pues si no hacemos nada, si nos quedamos quietos frente a esta situación, el problema no va a minimizar, va a ir en aumento. Entonces sí me gustaría saber qué información tiene al respecto con el tema de las carnicerías también. Y por último,
hacer el llamado también acá y que usted lo pueda mencionar. Es muy complejo uno pedirle a la población que cumpla la norma cuando desde lo administrativo la estamos incumpliendo. Uno puede ver que en los eventos públicos o de la administración se genera demasiado residuo, empezando por las fiestas de la madera, viaje de papeles y cosas como si no hemos entendido realmente la problemática como es. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, bueno, no estamos tan mal, pero tampoco estamos tan bien, o sea, la realidad, simplemente sin ponerle ni lo más ni lo menos, simplemente ver la realidad como está y también poder ser consecuente con esa, porque si desde la administración seguimos comprando plásticos de un solo uso, pues cómo le vamos a decir a las instituciones educativas que no los utilicen si nosotros lo estamos haciendo. Entonces ahí es donde está lo complejo. Si uno mira el tema del reciclaje o de la separación acá en la administración, pues deja mucho que pensar realmente. Entonces ahí nos toca que ir primero generando la conciencia desde lo público, porque no podemos estar diciéndole a la gente cumpla la norma cuando desde la administración no damos una buena enseñanza, y eso lo podemos ver lo que generamos en las fiestas de la madera. Entonces eso como para que lo tengamos ahí. Y por último, ayer que se entregó el carro me generó una pregunta que desde hacía días venía pensando hacerla por derecho de petición, pero ya que está usted acá, le agradezco si me dice cuántos hidrantes tenemos funcionales dentro del área urbana que sirvan y cuántos tenemos a nivel del municipio, porque yo decía muy bueno el carro, pero pues ¿dónde están los hidrantes? Yo he preguntado como por dos y que están malos, entonces sí me gustaría saber cuántos tenemos en el municipio y cuántos están funcionando. Muchísimas gracias. Gracias, concejala Gladys. Voy a empezar de atrás para adelante para finalmente darle la palabra a Juan Fernando. Los hidrantes, la verdad es que sí tenemos un inventario de una cantidad de hidrantes que no nos están funcionando. El dato que yo tengo así muy por encimita es como de 11 hidrantes en total. Pero de esos 11 hidrantes, sí, ahí tenemos como 6 funcionando, algo así, ¿cierto? Sí, incluso hablando con el comandante Cuerpo de Bomberos, nos hemos propuesto hacerle como una visita a todo el circuito y detectar algunos puntos donde sea muy importante hacerlo. De hecho, ellos en este momento se están próximos a instalar en lo que era la infraestructura para el matadero, ahí contiguo al parqueadero, por la construcción que se va a hacer aquí donde están ubicados actualmente. Y por ejemplo ahí van a necesitar un hidrante para estar surtiendo el carro cuando sea necesario, ¿cierto? Esa sí, es una, estamos en mora, reconozco, yo sé que eso amerita un costo grande, cada hidrante es costoso, en eso necesitamos de alguna forma pues como la ayuda de la administración. ¿Cuánto puede valer la adecuación de uno de ellos? No sé exactamente. ¿Vos sabés de pronto cuánto vale un hidrante? Hay hidrantes de diferentes pulgadas de acuerdo al tamaño. Los que más hay aquí son de 3 pulgadas y le calculo a un hidrante de esos 2,5 millones, 3 millones de pesos, ¿cierto? ¿Vale más? Sí. Es que estaba hablando con la ley de gestión del riesgo y se está hablando de un proyecto casi de 80 millones de pesos para arreglar los 12. Él habló de 12 y solo hay 2 operativos. Entonces, no sé, el proyecto es grande y el proyecto se está bregando a casar con la gobernación de Antioquia por gestión del riesgo, pero va a valer una plata mucho más grande. En todo caso, aquí nosotros en la empresa de servicios públicos dependemos mucho del apoyo de la administración municipal en muchísimos temas. Uno de ellos es eso que requiere de inversiones. El tema anterior a ese, ¿Cuál sería? que no. El de Río Claro. Bueno, lo del Río Claro, venga, yo le hablo de lo de Río Claro, que en este momento el contrato, que tampoco tenemos nosotros los recursos para, bueno, lo de Río Claro, y ya iba a hablar era de
del proyecto que se contrató con Juan. Ah, bueno, sí. Juan es la persona que incluso hasta hace muy poco también asesoraba la empresa de servicios públicos de San Francisco y manejaba la base de datos de allá y de acá. Por favor, Juan. Listo. Concejala, bueno, los dos puntos. Primero, el relleno. Usted y el concejal tienen toda la razón, que obviamente hay unos tiempos ya muy apretados. En palabras concretas, sí, la idea es atacar primero lo que tiene que ver con la renovación de la licencia y lo otro que también es necesario, pero digamos que no vamos tanto contra el tiempo, dejarlo para la etapa posterior. Creo que era eso lo del relleno, ¿cierto? Lo de los usuarios que están ubicados, lo que pasa es que eso es una zona limítrofe entre San Francisco y San Luis. ¿Qué pasa? Son usuarios o viviendas o inmuebles que son atendidos en el servicio de aseo por San Luis. Ahí lo que hubo fue que eso es muy normal cuando se empiezan a facturar el servicio de aseo con el servicio de energía, que esa zona limítrofe haya que hacer una depuración de esa base de datos, porque pueden quedar o unos de acá allá o unos de allá acá. Entonces, pero el trámite que había que hacer de homologar esa base de datos y dejar en San Luis los que son atendidos por San Luis, así estén en jurisdicción de San Francisco, ese trámite ya se hizo. O sea, porque toca hacer un trámite de la base de datos con EPM, con quien se factura el servicio, que es eso. O sea, lo importante es tener en cuenta que ahí es un punto de facturación del servicio. Sí, son usuarios o instalaciones a las cuales se les debe haber empezado a facturar desde San Luis desde el primer momento que se hizo el paso a la facturación con EPM, pero eso hace parte del proceso. Primero el trámite ya se hizo en los cambios. Dos, ahí hay que tener en cuenta que esos usuarios, EPM tiene varios ciclos de facturación. A ustedes acá les llega cada mes, hay otros en zonas rurales que les llega cada 2 meses, otros cada 3 meses, y hay un ciclo que es hasta 4 meses. Esos usuarios son los que tienen el ciclo de facturación más lejano, creo que es cada 3 meses. Entonces, cualquier modificación que se haga, si ya va en trámite el ciclo, toca esperar que ese ciclo acabe, esperar el otro para que ya se le vea reflejado eso en la factura de esos usuarios. Pero ya durante este momento ya se debe empezar a ver reflejados los cambios del cobro del servicio de San Luis en la factura del servicio de energía de sus usuarios. Listo. Ahí hay un punto, no es que estemos trayendo residuos de San Francisco para el relleno de San Luis, son esos usuarios que están ubicados en esa zona, que son atendidos por San Luis, a los que San Luis les debe cobrar. Hoy ya San Luis les cobra. Concejala Gladys, bien pues. Gracias. No, yo creo que es que hay una confusión, que esa es mi pregunta al respecto. O sea, realmente cuál es la decisión que se tomó, porque pues esos usuarios no son de San Luis, son de San Francisco. Entonces ahí es donde se ha generado siempre acá, desde la comisión que se creó para mirar el tema de la ordenanza, de todos los lineamientos que ha dado la gobernación, eso no nos pertenece, o sea, son de San Francisco. Entonces ahí es donde se genera la inquietud, porque quien hace el recaudo en esas veredas es San Francisco. Por eso, pero qué pena con eso fue lo que ya se corrigió, ya el recaudo del pago del servicio de aseo a los usuarios ya no está a cargo de San Francisco, está a cargo de San Luis. Sí. Lo que pasa es que hay que entender una cosa en la prestación del servicio. Un caso extremo, no sé, Marinilla, no sé, Bogotá se le puede ir, o Medellín puede ir a metérsele a prestar el servicio a Río Negro. Eso puede ser, eso puede ocurrir tranquilamente, simplemente que el prestador que está atendiendo a esos usuarios los cuelga en su base de datos de facturación y ese es el que lo cobra. Eso es lo que yo digo, o sea, en esa zona limítrofe hay unos usuarios que están ubicados en jurisdicción territorial de San Francisco que están siendo atendidos por San Luis. ¿Qué pasa? Se siguen atendiendo y ya se les está cobrando por parte de la empresa de servicios de San Luis. Puede ocurrir otra vereda que sea inverso, que hayan usos, pues o sea, yo lo que estoy haciendo es poniendo ejemplos. Puede haber una vereda que sea territorialmente de San Luis, que hay unas casas que son atendidas por la empresa de San Francisco. En ese caso, pues será la empresa de San Francisco la que los debe cobrar. ¿Qué estaba pasando? Si había un error ahí, que estaban colgados en la base de datos de San Francisco. Entonces era como San Luis presta el servicio y los cobra San Francisco. Eso sí no debía ocurrir, pero eso hace parte de la depuración de esas bases de datos cuando se hacen esos
esos cambios a la facturación con el servicio de energía, porque eso ocurre. Entonces, pero el caso, la respuesta puntual es, esa corrección ya se hizo y hoy ya están colgados en la base de datos de facturación de San Luis. No, es que esa no es la pregunta, porque No, la que- vez pasada ya nos habían dicho que eso ya se había hecho. Concejala Gladys, Yo le entiendo. Yo pienso que ella está preguntando es que en este momento coyuntural, ¿cómo estamos prestándole un servicio a San Francisco, nosotros con un cierre pronto del relleno? Pero es que no es que San Luis le esté prestando un servicio a San Francisco, son unos usuarios puntuales que están en el límite de los dos municipios, que por el hecho de que la vía o el sector sea atendido por la empresa de San Luis, es ella quien nos debe cobrar. Juan, lo que pasa es que aquí yo sé que conocemos de un fenómeno de una vereda específicamente de Río Claro, que en su momento, y eso lo conocen más aquí los concejales porque es un asunto más de orden hasta político, ¿cierto? Donde hay una vereda que entiendo yo que ya está legalizado, que es de San Francisco, y que sin embargo hay un montón de servicios que son atendidos por San Luis, ¿cierto? Que de hecho tiene una junta de acción comunal, y esa junta de acción comunal está como adscrita aquí a las juntas de San Luis, ¿cierto? Que es un asunto que casi que como que terminamos dándonos cuenta que hasta San Francisco va como, la administración de San Francisco va como perdiendo cierto interés en llenar como ciertos servicios allá, y que incluso los habitantes de esa vereda terminan siendo demandantes con la administración de San Luis, que yo pienso que ese es un asunto que es más del orden político y que este consejo debiera digámoslo así, como de ir dejando las cosas claras al respecto, pues porque yo como empresa de servicios públicos, digo yo, como dice el presidente, ojalá fuera San Francisco el que fuera y les recogiera allá, para que no nos trajeran esos residuos acá. Pero venga, con el ánimo de que nos entendamos, de pronto soy yo el que no he entendido, no soy yo. Yo les hago una pregunta, o sea, la intención sería entonces es como decir, no, San Luis deje de atender esos usuarios que están ubicados en jurisdicción de San Francisco. O sea, ¿Sería eso? Los de Río Claro. ¿Sería eso? Pero básicamente es que tenemos problemas y estamos cargando más problemas, y es de otro municipio. ¿Qué municipio no está solucionando? Entonces Digamos, queremos es ver, pues lo que entendí también, porque lo mismo decía Carlos en el CIDEAM hoy, estamos atendiendo un municipio que no está teniendo un problema, pero lo vemos es porque los recursos y toda la inversión y el esfuerzo administrativo lo está accediendo es el municipio, San Luis, que debería ser directamente allá. Lo que pasa es que el territorio de allá no se considera de San Francisco, sino que tienen tenido ese diferendo fronterizo. Entonces, ¿cómo nos vamos a tirar más problemas si sabemos que con eso nos cargamos más? Ese es lo que la concejala y el presidente del consejo quiere como pero es un tema simplemente como de no justificar, sino de decir, ¿por qué sigue yendo hasta allá si vamos a tener una vida útil más problemas? Pero entonces ahí sí les entiendo eso. ¿Por qué va a San Luis? Porque tiene capacidad operativa de ir hasta allá. Si logra, o sea, estoy diciendo acá cosas que obviamente serían de analizar. Si la empresa dice, venga, ya no somos capaces de seguir atendiendo esa zona, no la seguimos atendiendo, ¿cierto? O sea, entonces son dos cosas. Uno, nos preocupaba que se les estuviera cobrando a ellos, ya hoy se les está cobrando. Ya sí hay que hacer otro análisis para determinar que por capacidad operativa o el relleno renunciamos a prestar el servicio o atender a los usuarios en esa zona, también se pudiera hacer, pero eso habría que analizarlo desde el punto de vista pues, del impacto en la prestación, pero también es una decisión que la empresa pues, en algún momento pudiera Concejal Franklin, tomar. pero muy corto, porque la verdad tengo los otros concejales esperando. No, eso es muy corto y que se lo lleven como tarea. Si lo que le están cobrando sí justifica, digamos, con el kilaje que se está dando, porque yo creo que San Francisco deposita en Pradera. ¿Y cuánto paga por tonelada? Entonces digamos, hacer esa convención, si lo recibido es justificado o si no, venga, entonces venga, cobrémosle directamente a San Francisco, que eso es lo que la concejal quiere, y yo creo que más de uno quiere aquí, es directamente a San Francisco, cobrarle, hacer un convenio por el kilaje que le estamos suministrando acá. Yo creo que eso es importante para hacer claridades. En servicios públicos no es como que se haga el convenio con el municipio para que el municipio pague, no, es directamente con el
usuario es el que asume la carga económica por la prestación del servicio. Entonces hay dos caminos: hacer el análisis económico para cargarle a esos usuarios de esa zona todo el costo que correspondería a prestarles el servicio allá, o tomar la decisión y desatender o dejar de prestar el servicio en ese sector. Entonces, obviamente eso habría que analizarlo desde la empresa, pero creo que ya pues logro ubicarme mejor en la inquietud para poder buscarle una solución a eso. Bueno, ¿falta alguna pregunta de la concejala? Sí, vea, preguntaba la concejala con el tema de los carniceros. Todos ustedes bien saben que aquí el tema de la comercialización de la carne, hay ahí unas ilegalidades que yo no sé, aquí como que todos de alguna manera hacemos como que agachar la frente y es responsabilidad de los comercializadores de carne hacer la gestión de sus residuos, lo que no pueden comercializar. En condiciones normales, el comercializador de carne se los tiene que llevar, una vez atiende a sus clientes, a sus carniceros, se tiene que llevar los huesos, las cosas que no son comercializables. En su momento, a través del secretario de gobierno se había, digámoslo, se le habían puesto los puntos sobre las IES a esos comerciantes y no habían vuelto a llevar residuos de huesos al cementerio de residuos sólidos. Actualmente llevamos ya como una semana donde estamos viendo que van y nos depositan esto, y esto nos genera un grave perjuicio por la presencia de los gallinazos que se incrementan, por los olores, incluso hasta por la salud de los operadores que operan allí, ¿cierto? Nuevamente hemos vuelto a tocarle la puerta al secretario de gobierno, que es el que tiene ahí como la línea directa con los comerciantes, e incluso habíamos quedado de reunirnos hoy. Yo tengo que estar ahorita pendiente con el secretario de gobierno, que sabía que yo iba a estar aquí hasta ahora, para saber si nos vamos a reunir con ellos nuevamente para eliminar por completo esa situación. La cultura de nuestra gente, como decía yo ahorita, no podemos ser tampoco tan pesimistas. La mayoría de nosotros somos personas decentes, cultos. Nosotros vamos a una casa invitados a almorzar y no necesitamos que el anfitrión no nos diga que no nos limpiemos la boca con el mantel. Eso lo sabemos de sobra nosotros los que estamos acá. Pero definitivamente en San Luis hay algunas personas, desafortunadamente, que carecen de ese tipo de cultura. Entonces, con frecuencia nosotros, desde el componente de aseo, nos toca recoger, por decir, algún colchón que cualquier ciudadano de San Luis se tomó la molestia de levantarse a las 3 de la mañana y colocarlo en una esquina cualquiera del pueblo. ¿Qué hacer contra eso? Cámaras en cada esquina, complicado, ¿cierto? Ese tipo de situaciones se nos terminan saliendo de las manos y se nos vuelven bastante problemática para todos, ¿cierto? Esas situaciones las detectamos aquí con frecuencia. Aparece una queja de algún ciudadano: vea, al frente de mi casa hay un colchón, ¿eso por qué? Vamos, indagamos, tocamos puerta por toda parte y alguien termina diciendo: yo a tal hora que me fui a acostar, ahí no había nada. Y el otro dice: yo a las 4 que salí, resultó ese colchón ahí. Situación bien difícil, bien compleja, ¿cierto? Esa es una tarea de todos nosotros como comunidad, ¿cierto? De todos nosotros como comunidad. Ahí insistían ahorita con el tema de los niños, de los jóvenes en el colegio. Ellos son los que definitivamente nos tienen que ir educando a los adultos, porque hay un montón de mañas en algunos habitantes. Digo yo, no es la mayoría, es incluso una amplia minoría los que incurren en cosas como esas, ¿cierto? Que coger un perrito que se les murió e irlo a depositar en el sendero que va para la cancha de fútbol. O sea, ni modo de decirle a la persona que lo hizo que es que sabe que eso es incorrecto, que es que no sabía que eso no debiera de hacerlo. Si sabe que es incorrecto, y por eso lo hacen en la madrugada, por eso lo hacen a escondidas, mientras nadie lo está viendo, mirando para todos los lados. Es una situación que hace parte de una problemática de todos nosotros. La mayoría no son así,
Don Elkin, y el tema del contrato El de tema del contrato, el contrato de él es con la servicios empresa. públicos, o sea, Pero a la vez, la empresa de servicios públicos lo contrata Entonces, con la con- alcaldía, Ok. con planeación. Directamente, los dineros salen de la alcaldía. La alcaldía es la que finalmente contrata a través de la empresa de servicios públicos los servicios de esta empresa para que nos haga ese servicio. ok. Pero hay una cosa, el titular de la licencia es el municipio. Pues, perdón. Bueno, continuamos con el concejal John. Bien pueda. Gracias, presidente. No, cortico porque ya la compañera hizo la mayoría de preguntas, pero sí me sumo a la preocupación del concejal Franklin, la concejala Gladys, y yo creo que eso es de todos los 11 concejales. Es que venimos hablando del relleno sanitario no solo desde el año pasado, concejal Franklin, desde que iniciamos este periodo de concejales, venimos ya, vamos a estar 3 años, y hoy veníamos y estábamos esperando el plan de contingencia, y uno ve que el plan de contingencia está reducido a esta solicitud que se le va a hacer a Cornare. No es que se le ha hecho ya, que se le hizo, que se le va a hacer. Se le ha hecho de boca, se han estado reuniendo con ellos, pero lo que ella, la concejala Gladys, es muy cierto y es preocupante, porque esos procesos con Cornare o con cualquier entidad o corporación ambiental, de un momento a otro pueden también retrasarse y generar mucho retraso, y resulta que estamos hablando de 2 meses y estamos a 3 meses del cierre de la licencia, ¿cierto? De terminarse la licencia. Entonces, si como plan A tenemos hoy la contratación con esta empresa para que haga los estudios y para que venga y haga la presente ante Cornare la solicitud de la ampliación de esta licencia, que a ojo podemos ver que, o ustedes pueden ver que puede durar 2 años más, ¿cierto? Pero otra cosa es lo que digan todos los estudios, y tenemos 2 meses para ustedes presentarlo. Cornare tendría 20 días o 1 mes para el estudio, el análisis y la respuesta ante la administración municipal también, porque si no nos quedamos sin licencia. ¿Qué plan B tenemos? Yo creo que estamos con el plan A, que es solamente cruzar los dedos, porque lo vamos a hacer. Yo soy uno que los voy a hacer, cruzar los dedos para que esto sí salga, ¿cierto? Y es bueno ver hoy que está planeación, que está servicios públicos, porque la semana antepasada estuvo planeación acá y nos decía, no, es que eso es competencias de servicios públicos. No dijimos nada, pero sí estuvimos buscando un video por ahí donde don Elkin nos decía, no, es que es competencias de planeación, y es real, porque planeación, la administración tiene que poner, ustedes administran, ¿cierto? Pero es muy complejo y seguimos con la preocupación, como les digo, a cruzar los dedos, pero aparte de este plan A que tenemos hoy, ¿cierto? Tendríamos un plan B, o el plan B sería ir solicitando a Pradera si nos recibe los residuos, caso tal de que esta licencia, por alguna razón Cornare nos diga, no, es que hay que esperar y se nos pueda prolongar 3, 4, 5 meses o 1 año, yo qué sé. Concejal, ustedes tienen toda la razón. Esto hemos debido hacerlo antes, no con el ánimo de justificarme. Yo sé, y yo sé que ustedes también son conscientes de eso, digámoslo así, de los recursos que para estos fines se requieren, y que en su momento, a pesar de que esto se le ha venido solicitando a la administración municipal desde hace rato, en los presupuestos, en las posibilidades, digámoslo así, en el orden de cosas que ha habido en este municipio, que todo el mundo sabemos que es de escasos recursos, hasta ahorita nos dieron luz verde para iniciar esto. Si por mí hubiera sido, lo hubiera arrancado mucho más antes, ¿cierto? Sí, yo quiero, concejala, y complementar algo. Plan A es ese, pero así como tenemos que estar todos muy conscientes hoy por el niño de ahorrar agua, tenemos que en este momento ser todos muy juiciosos con el manejo de los residuos, y ahora más que nunca ser muy juiciosos en la separación de la fuente. Por eso estamos conversando con los recicladores de oficio, para que
en este momento tenemos que extremar el cuidado con eso. Eso es como lo primero. Lo otro es, hombre, sí, alternativas, digamos en un caso extremo para otros rellenos sanitarios, obviamente habría que establecer posibilidades ahí. O sea, eso también se ha revisado y se ha, digamos, como indagado la posibilidad de que a otros rellenos, obviamente, que están a distancias más lejanas, se pudiera llegar en un caso extremo también, pero digamos que más que cruzar los dedos es hacer todo lo mejor posible por hacer unos estudios bien juiciosos para que concurran. Ahí yo quiero decir otra cosa, es que digamos que a partir de las conversaciones que hemos tenido con Cornare, ellos son conscientes, obviamente manifiestan, pero tienen la intención de ayudar en el proceso para que se demore lo menos posible, ¿cierto? O sea, digamos que hemos hecho, o sea, no hemos estado quietos, hemos indagado en los otros rellenos y con Cornare, digamos que eso es una inquietud que nosotros hemos tenido pues ya hace unos días atrás y por eso hemos ido como adelantando algunas conversaciones con ellos. Es que es entendible, ¿cierto? Y acá no se trata de juzgarlos a ustedes, porque realmente uno, acá en este consejo, yo creo que todos los 11 concejales estábamos también desde el primer año pidiendo, prioricemos, porque es que si bien somos un municipio de escasos recursos económicos, hoy se tiene otras necesidades también, pero es que hay que priorizar, y aquí lo que tendríamos que haber priorizado, pues gracias a Dios que hoy están los recursos, ¿cierto? Pero se tendría que haber priorizado desde mucho más atrás el tema de esta licencia, porque es que al fin el responsable es el municipio, ¿cierto? Es el municipio de poder tener donde disponer de estos residuos, pues de estas basuras. Y el tema de pedagógico, de que la gente comencemos a concientizar a la gente, está muy bien, pero esa concientización no nos lleva hoy a decir que solo nos faltan 3 meses, eso tenemos como licencia. Hay que esperar el trabajo que usted haga, que Dios quiere le vaya bien y en lo que le podamos ayudar, pues para eso estamos, porque como le digo, todos estamos prestos a que esto salga adelante, pero ahí tenemos que decir priorización. En bien salga esto, lo que el concejal Franklin decía, y es real, que no nos vayamos a quedar estancados ahí, que miremos cómo hacemos para mirar si sí se puede reabrir ese nuevo vaso, ese vaso que fue cerrado por una orden judicial, o qué vamos a hacer, que no nos cojan como nos cogieron ahora, porque hoy hay una posibilidad de que nos prolonguen la licencia en un vaso que está todavía funcionando. Una orden judicial no es tan fácil echarla para atrás y no nos podemos quedar esperando en que no, dentro de 2 años miramos qué hacemos, porque eso nos lo pueden facilitar. Hay que irle poniendo recursos a todo eso, presidente, y nosotros desde acá del Consejo también deberíamos de estar más pendientes con el alcalde y en estas ediciones irle diciendo, venga, vamos a poner recursitos para el tema de estas licencias. Muchísimas gracias, presidente.